yo creo que todos tenemos el conocimiento de qué es un contrato, ¿cierto? Tenemos el conocimiento de qué es un contrato. Y hay contratos de arrendamiento, contratos de compraventa. Bueno, sabemos qué es un contrato y sabemos que en ese contrato hay derechos y hay deberes y hay requisitos, ¿cierto? Y que el contrato es algo equilibrado, el contrato es equilibrado tanto para una parte como para la otra, ¿cierto? Pero también sabemos que todo contrato tiene una caducidad, todo contrato tiene un vencimiento, ¿m? Y que depende depende de las partes, se puede postergar o se puede cancelar. Entonces, yo recuerdo que, pues bueno, ya ahora que los chicos se están casando y están firmando sus contratos de arrendamiento, yo sé que uno comienza a firmar contratos y uno dice, pero hay que tener mucho cuidado, porque estos contratos pues son extensos, hay la letra menuda y se puede meter uno en líos. Lo mismo con los bancos. Yo recuerdo cuando mi esposa iniciamos también, recién casados, y comenzamos a firmar contratos y eso. Yo recuerdo que estábamos amañados en algún sitio y ese contrato, cuando se iba a vencer, y normalmente se vence al año, ¿cierto? Pero 3 meses antes o un tiempo antes está estipulado que una de las partes tiene que notificar si quiere dar por terminado el contrato. Pero también puede dar y si no se dice nada, se da por entendido que el contrato se amplía automáticamente, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el mensaje. El mensaje se trata de que, bueno, el Señor sigue hablando de santidad, ¿sí? Sigue hablando de santidad y por algo es. Porque todo, ahora con esta serie que el pastor nos comentó, nos predicó durante todo este tiempo de la santidad, pues me confirmaba el Señor que el mensaje que yo venía como pensando. Y resulta que iniciando nuevamente el libro de Deuteronomio, que yo ya lo había leído antes, pero no lo había detallado más, y en un devocional que yo estaba allí, llegué al capítulo 10 y me llamó la atención un título de ese capítulo. Bueno, en la Reina Valera está, no sé en las otras, pero ese título de ese capítulo dice: el pacto renovado. Se me hizo como me llamó la atención. Yo creo que obviamente el Espíritu Santo se comienza a hablar, pero dice el pacto renovado. ¿Y qué es un pacto? Pues un contrato, es un acuerdo. Yo decía, bueno, venga, ¿de qué se trata ese contrato, cierto? ¿De qué se trata ese pacto? Ya tenía yo más o menos la idea, pero yo quería saber más. En Deuteronomio es el 5.º libro del Pentateuco, ¿sí? Ahora, los que no saben qué es Pentateuco, ingresen a los seminarios que ahí la van a dar, pero se los voy a decir. El Pentateuco es la Biblia de aquella época, que son los 5 libros iniciales, que es el Génesis, el Éxodo, ¿qué más sigue? El Números, Levítico y Deuteronomio. ¿Sí lo dije bien? Venga, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5, Pentateuco. Penta 5, teuco viene de rollos o de cajas, o así, en aquella época era la Biblia solo tenía ahora las escrituras, que solo eran 5 prácticamente, y las cargaban en rollos. Pero yo siempre, bueno, tuve la inquietud de por qué rollos, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, hoy vamos a ver un poquito así de esos términos que hemos aprendido en el seminario, ¿sí? Gracias a Dios y gracias al pastor que nos va guiando ahí. Y resulta que Deuteronomio es el 5.º libro, pero para los hebreos se llama la Torá. La Torá. Entonces, y fue escrito por Moisés. ¿Ve? ¿Ustedes recuerdan qué es pecado? ¿Recuerdan qué es pecado? ¿El pastor lo ha dicho? No dar en el blanco. Exacto, errar en el blanco, errar al blanco. Pero resulta que la Torá, investigando también, y no es que yo sepa mucho, pero investigando y ahora con toda esta parte del estudiar más a fondo en el seminario, la Torá tiene una raíz, pues la Torá significa pues leyes, pero la Torá tiene una raíz griega o hebrea que significa dar en el blanco. Pues, o sea, complementando lo que aprendimos, Torá significa dar en el blanco. Entonces resulta que pecado es no obedecer la Torá. En aquella época para los hebreos era eso, era pecado, no obedecer la Torá. Entonces ahora ya entendemos por qué el pecado se le ha llamado
errar al blanco. Bueno, otra palabrita que entendemos. Y la palabra Deuteronomio viene de la raíz griega deuteronos, segunda, nomio, ley, segunda ley. Y no es porque Dios haya establecido una segunda ley, porque ya ustedes más o menos están identificando de qué se trata ese pacto, que fue el que se hizo en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al monte. Y no es que Dios haya hecho otro nuevo pacto, no. Lo que pasa es que, otra nueva ley, lo que pasa es que allí Dios, este libro, se trata de que Dios está renovando, está haciendo un recorderis a través de Moisés, ¿sí?, de este pacto que prácticamente arrancó desde que salieron de Egipto. Y desde que iniciaron su travesía. Deuteronomio es el acuerdo renovado del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel en el desierto, en el monte Sinaí, y que Dios cumplió en sacar y proteger a Israel. Y el pacto era que Dios los sacaba, los liberaba del cautiverio, y el pueblo, ¿qué era? ¿Qué tenía que hacer? Adorarlo, seguirlo, obedecerlo. Ese era el pacto. Ese era el contrato. Y como en todo contrato, pues hay dos partes, y la otra parte, ayer creo que estábamos hablando con el jefe y estábamos precisamente hablando sobre un contrato, y como que Dios comenzó a hablarme ahí porque el jefe no es cristiano, pero él dijo, es que Héctor, un contrato es equilibrado, un contrato no va ni para un lado ni para el otro, es beneficioso para los dos. Entonces yo le dije, es un gana-gana. Le dije, sí, es un gana-gana. Ambas partes tienen que, si no, no vamos a irnos con ese contrato. Y estamos hablando de un negocio. Entonces entonces, ¿qué pasa? Dios, ¿sí?, nos dio a ganar muchísimas cosas, muchos beneficios, muchas bendiciones, y nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente amarlo, adorarlo, seguirlo, seguir sus mandatos, sus mandamientos, seguir lo que dice el contrato. Pero como somos buenos para romper los contratos, porque Dios no rompe los contratos, dice la palabra que Dios es un Dios de pactos, ¿no? Y Dios hizo pactos desde el comienzo de los tiempos, prácticamente desde el inicio de la antigüedad. Hizo contratos con personas individuales, hizo su pacto con Abraham, hizo su pacto con David, hizo su pacto, y les hablaba directamente, yo te bendeciré, sal de tu tierra y de tu parentela, yo te daré, pero este pacto, ¿sí?, este contrato fue muy diferente, porque este contrato prácticamente lo hizo con un pueblo, y él ya lo tenía en la mente, que él iba a crear un pueblo. Se lo dijo a Abraham, se lo prometió a Abraham, que iba a crear un pueblo, una iglesia, y como lo comentaba el pastor en una prédica, tomó de lo vil y no despreciado, pudo haber escogido otra persona, o haber escogido otro pueblo, pero no lo hizo. ¿Por qué Abraham? Bueno, ya hemos visto por qué. Dice, Dios hubiera podido no renovarlo después de que el pueblo prácticamente estaba cancelando el contrato. Cuando un contrato se incumple, ¿qué pasa? Se cancela, ¿cierto? Si el arrendatario, en un caso dado, el arrendatario no paga los canos de arrendamiento, pues se cancela el contrato, lo está incumpliendo. O si el dueño del apartamento, del predio, no sé, no le otorga en lo que pactaron, entonces también se puede cancelar el contrato, porque pues si yo llamo al dueño, oye, mira, se dañó una tubería, necesito que me lo arregle, o si no, ¿qué hacemos? No podemos seguir así, lo está también cortando. Entonces, Dios hubiera podido decir, bueno, no, este pueblo sí, y muchas veces lo dijo, este pueblo de dura cerviz, no, estaba airado, pero él no rompió el contrato, porque prácticamente venía ese contrato renovándose, ¿sí?, siglos tras siglos, desde prácticamente Abraham, que yo pueda traer memoria en cuanto a que a Abraham fue al que se le hizo la promesa, que de allí salía un pueblo, que de allí iban a ser benditas todas las naciones, ¿cierto? Y de ahí todavía somos nosotros bendecidos.
quiero hacer un marco histórico, ¿sí? Para ponerlos ahí en contexto y en el punto que quiero ponerlos. Y es que imagínense ustedes esta película. Resulta que Moisés, bueno, ya el pueblo de Israel hizo su travesía, salió de Egipto, llegó al monte Sinaí y llegó a punto de entrar a la tierra prometida. Eso ya no sabemos más o menos la historia, ¿cierto? Resulta que Deuteronomio comienza ahí. Resulta que el monte Hebrón, creo que se llama, el monte Hebrón, y en un sitio que se llama Cades Barnea, es un valle donde prácticamente se pasaba el río Jordán y al otro lado ya estaba la tierra prometida. Y resulta que Moisés escogió a todo el pueblo y él estaba en esa colina, en ese sitio, y ahí les comenzó a dar toda la enseñanza y a prepararlos y a decirles y a recordarles y a darles la letra menuda de ese pacto, ¿sí? Que se firmó con los antepasados, con sus padres y más allá de los antepasados. Entonces comenzó nuevamente allí a recordarles, porque en sí la salida del pueblo de Israel de Egipto, eso se cuenta es por allá en Números, en Levítico, ¿sí? Pero Deuteronomio fue el recorderis, el decirle, bueno, hasta aquí llegamos, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Mi esposa por ahí en su prédica comentaba algo también de eso, que les decía, hoy les doy a escoger, ¿sí? Entre la bendición y la maldición. Entonces, en ese punto, ¿sí? Prácticamente Deuteronomio comienza allí, y Deuteronomio quiere decir la palabra. Bueno, en lo que yo investigué, Deuteronomio, la raíz hebrea quiere decir palabra, esta palabra. Y prácticamente es la palabra que Dios tenía para ese pueblo en el justo momento de pasar, de que los tenía para pasar al otro lado. Y obviamente una cosa que tenemos que tener presente siempre es que, y lo hemos aprendido ahí en el seminario, es que la historia, el pasado, tanto lo que vivimos y lo que han vivido mucha gente y mucho más, lo que se cuenta en la Biblia, todo lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una sombra en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que tiene una trascendencia espiritual, ¿sí? Así hayan pasado, Dios permitió, y la Biblia no esconde nada de todas esas tragedias y rollos que hubieron en el Antiguo Testamento, terribles, ¿sí? Pero simplemente mostraba era el corazón del hombre, ¿cierto? Y esa tendencia y esa naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces habían cosas terribles como muertes de niños, como bueno, un montón de cosas, pero que en el Nuevo Testamento tienen un significado espiritual, ¿sí? Y que aún a nuestras vidas y en estos tiempos todavía hay, por eso es que nosotros leemos la palabra, aprendemos de la palabra, porque todo tiene una trascendencia espiritual, tiene una enseñanza. Entonces quería comentar eso porque ya todos sabemos que, digamos, el tiempo en el desierto que duró el pueblo de Dios, pues se compara mucho a los desiertos que hemos vivido nosotros en nuestra vida, ¿cierto? ¿Y qué es el desierto? Ya lo sabemos, un sitio donde no hay agua, un sitio donde no hay comida, un sitio donde se siente uno seco, y espiritualmente pues es lo mismo. Entonces habla de que después de que Israel vaga 40 años en el desierto, por la desobediencia a Dios, en este sitio, ¿sí? Moisés prácticamente lo que hace es una enseñanza, o sea, una prédica, o sea, prácticamente es una prédica que tiene muchas etapas, pero me quiero centrar como en la primera. Pero es un mensaje donde le recuerda todos los estatutos y como lo comenté, todo lo que contemplaba que era realmente el pacto, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver al detalle, poquito, de qué es lo que comentaba ahí. En Deuteronomio 1:8 dice, allí estando Moisés y con toda la gente reunida, jóvenes, adultos y todo eso, bueno, le decía, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová
juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y esto me lleva al primer punto, y el primer punto lo titulé yo, los nacidos en la esclavitud. Los nacidos en la esclavitud. Y no es que hayan nacido en una cárcel, ¿no? Y no es que hayan nacido, pero los nacidos en la esclavitud, dice, el libro de Deuteronomio básicamente pues es la gran predicación, y en la primera parte expone lo acontecido por los padres de estos jóvenes, ¿sí? De los que van a entrar a la tierra prometida, que son los menores de 40 años, pero que básicamente fueron los que van a entrar a la tierra prometida, fueron los que nacieron en Egipto. Fueron los que nacieron en Egipto, porque recuerden que el pueblo duró 40 años en el desierto. Luego tenía que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedaron todos los que tenían esa mentalidad de esclavitud. Se quedaron todos por su desobediencia y por todo eso, porque hubo consecuencias, ¿sí? Cuando un contrato se incumple, pues hay unas cláusulas, ¿cierto? Penales. Y resulta que la cláusula penal de esta generación fue, mijitos, les tocó morir en el desierto. Eso les dijo Moisés después de todo eso. Incluso esa cláusula le cubrió a Moisés también, a sus hermanos, a Aarón y a Miriam, creo que era la hermana, y le cubrió a toda la generación, ¿sí? Ahora, el hecho de que hayan muerto en el desierto porque ni siquiera Moisés estuvo, porque también Moisés en cierta forma en algún momento él desobedeció a Dios, pero lo desobedeció por otras cosas, pero Dios no le permitió entrar, ni a Aarón tampoco, y con todo esto que ellos hicieron y esa generación, pero mucha gente sí. Y dentro de las cosas que hablaba Moisés, decía que se les daba la oportunidad, ¿sí? Yo me imagino que en esa reunión grande que había en ese monte, habían gente de esa generación que no querían ni siquiera seguir. Y yo me ponía a pensar en cuanto a que, recuerden que para conocer la tierra prometida me enviaron unos espías, ¿cierto? Me enviaron gente. Y resulta que esa gente pues dijeron sí, habían gigantes, la cosa estaba muy difícil, y fue confirmado, sí, habían. Dice la Biblia que la gente, estos pueblos eran demasiado despiadados también. O sea, la gente se pegó una asustada, y muchos, se dice pues la historia ahí de que algunos, Moisés les da la oportunidad de, si quieres, regrésense, ¿sí? Pero tampoco van a poder pasar al otro lado del Jordán. Entonces, tenemos que pensar allí que nosotros en ocasiones estamos en esa misma tendencia. Entonces resulta que muchos de los que estamos acá conocimos al Señor ya adultos, y entonces resulta que yo soy uno de los que nació en Egipto. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que Egipto es el tipo de mundo, ¿cierto? Es el tipo de que es una simbología del mundo. Y pues todos los que conocimos a Cristo ya siendo adultos, ¿sí? Pues venimos ¿de dónde? Pues de Egipto. De vivir una vida desordenada, de vivir esclavos de nuestros pecados, esclavos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del ambiente, ¿sí? Entonces nosotros podemos catalogarnos en ese grupo. Pero este pacto fue incumplido por esa generación, el cual apartó su corazón, desobedeciendo, entregándose a la idolatría. ¿Y qué es lo que hay hoy en día? Lo mismo: idolatría, rebeldía, renegar contra Dios, ir en contra de la palabra de Dios, no conocer o despreciar pues los principios bíblicos. Pero como les comentaba, el Señor no abandonó su promesa de guiar a su pueblo a la tierra prometida. Pero entonces ya el Señor tenía un plan, ¿sí? Y adicionalmente a que
a que dictó una sentencia o aplicó una cláusula penal de que la gente no iba a entrar a la tierra prometida, él ya estaba preparando la siguiente generación. Él ya estaba preparando la siguiente generación. Y cómo ese Señor me mostraba a mí su gracia y su misericordia, porque también habla la palabra, y no lo había yo detallado, que habla de unas leyes, las leyes que se dictaron allí, que hablan de leyes protegiendo a los extranjeros. Yo decía, pero los extranjeros, luego todos no eran hebreos. Resulta que cuando también salieron los hebreos y los dejó salir el faraón y pasaron el mar rojo y esto y lo otro, pues se pegaron algunos. Entonces, a muchos nos pasó, ¿sí? Como ya les dije yo, que yo era uno de los que estaba en Egipto y vi una hermosa hebrea y me pegué ahí de ese tren. Yo dije, me meto ahí y me le pegué ahí. Entonces, yo creo que en una película hace mucho tiempo, y recordé eso, porque una película de Moisés y la salida y eso, habían ya hebreas, pues, y varones y hembras de las hebreas y viceversa, bueno, de que estaban teniendo ya como relación y se sentían llamados por esa cultura. Y yo pensando, oye, sí, ¿no? Sí, algunos egipcios o algunos de esa cultura se metieron a las casas donde estaban los hebreos y estaba la sangre del cordero. Entonces yo decía, entonces también fueron salvos. Y mucha gente se pegó a esa caravana, extranjeros. Imagínense cómo Dios estaba pensando desde esa época en nosotros. Porque nosotros somos extranjeros también. Porque no somos del pueblo hebreo, pero somos descendencia de la promesa, ¿cierto? Amén. Tenemos que tener claro eso, porque eso es lo que viene hablando el Señor desde tiempo acá, de cómo viene esa genealogía espiritual y de dónde viene. ¿Sí? Yo recordé una prédica de un pastor que hablaba que si nosotros nos metemos a estudiar la genealogía de sangre física, pues venimos es de la concubina, ¿sí? Pero por la misericordia de Dios somos de hijos de la promesa. O sea que él decía, de ahí salieron los árabes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos los latinos? Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ponen un turbante y nos ponen igualito un árabe, ¿cierto? Muchos tenemos casi esa misma, y los árabes, y Europa, luego España. En España el 80% en una época eran de Arabia. Y imagínense, entonces nosotros somos descendientes de los españoles. Pero también nos pasó, y a muchos, y en el caso personal, yo no sé, en el caso de cada quien, pero en el trasegar de nuestra vida cristiana, muchos nos hemos enfriado, y eso le pasó al pueblo. Pasaron, vieron la gloria de Dios, vieron que el mar se abrió, vieron la libertad, pero resulta que en un momento dado le dieron la espalda a Dios, rompieron el contrato cuando Moisés estaba ya con el Señor haciendo los 10 mandamientos y incumplieron. Y yo creo que a muchos nos pasó, a mí me pasó, me enredé con la idolatría y no porque estaba siguiendo otras culturas, otras tendencias religiosas, sino que para mí el trabajo era una idolatría, porque era trabajo y trabajo y trabajo, como decía por ahí un presidente. Entonces, pero no veía otra cosa más, hasta que Dios comenzó a tratar esa parte y yo sé que a muchos nos ha pasado. Pero volvemos, dice la palabra ahí que tenemos, incluso Moisés lo comenta ahí, de que podemos volver y en la misericordia de Dios podemos volver otra vez a retomar el camino, como lo retomaron muchos y pasaron a la tierra prometida. En el segundo punto, lo tengo, dice los nacidos en el desierto. Imagínense. Entonces los nacidos en el desierto, ¿quiénes fueron? La nueva generación.
los que nacieron en el desierto, los que nacieron con una mentalidad que no está contaminada de la esclavitud que traían sus padres desde Egipto, ¿sí? Y yo creo que lo hemos visto con nuestros hijos. Muy diferente de los hijos que nacen en una iglesia, en un hogar cristiano, a unos hijos que nacen en un hogar que no es cristiano. Yo nací en un hogar que no es cristiano y conocí al Señor hasta los 25, 26 años. Pero mis hijos, pues desde un comienzo lo han conocido y han estado en ese ambiente. Y todos los jóvenes que han visto que ustedes tienen conocimiento de que desde pequeños han estado que son hijos nacidos con una mentalidad diferente. Ustedes ven ahora los jóvenes, cuando comenzó la iglesia, que estuvimos ahí, gracias a Dios, mirando cómo crecía, y veíamos estos chicos que están ahora a cargo de muchas cosas, los veíamos pequeños. Yo recuerdo que yo recogiendo a Andrea o a Juan David, veía a todos los chicos saliendo, porque todos salieron más o menos del mismo colegio, y todos saliendo del colegio. Entonces vemos cómo ellos tienen una mentalidad diferente, ¿cierto? Y nosotros los adultos, ay, pero es que esto no es así, pero cuando uno va, ya ellos van y vuelven. Y la tecnología la manejan al de ellos. Y ya nosotros, y no es porque nosotros ya estemos echados a recoger, no. Y yo, como dice el pastor, confieso algo, y yo no sé si será pecado, pero resulta que antes de la pandemia, yo veía que ya la iglesia, los chicos estaban como a cargo. Yo decía, yo como que estoy sobrando, yo como que ya aquí no. Yo comencé en la alabanza, ¿verdad? Un día esto les canto. Yo comencé en la alabanza, mejor no, ya no afino. Comencé luego en el sonido, luego esto y lo otro, y entonces resulta que poco a poco Dios se encargó de que la nueva generación comenzara a tomar cargo. Y yo decía, me bajaron de la alabanza, bueno, está bien. Y nos bajaron con el pastor. Cuando de pronto yo me encargué por allá del sonido y tal, cambiamos de iglesia, cambiamos de sede, y aquí esto fue una revolución y me sacaron los chicos. Y realmente, o sea, yo decía, no, es que ya no me siento bien tampoco. O sea, la tecnología cambió, yo me quedé con las perillitas esas. No. Entonces yo decía, bueno, yo creo que ya, o sea, aceptémoslo. Ya la edad, ya la mentalidad ya no nos da con la tecnología. Entonces yo pensaba, no retirarme de la iglesia, pero dije, wow, ya, listo. Fueron 7 años ahí, casi 10 años ahí, apoyando y haciendo, y yo pensé que hasta ahí llegaba mi trabajo. Y entonces, claro, yo ya como que estaba como que sacando el cuerpo en el servicio. Yo dije, bueno, yo creo que me voy a dedicar a otras cosas, en fin. Cuando resulta que llegó la pandemia, y antes de la pandemia, pues me hicieron como el llamado a la parte de maestro, y dije, oye, bueno, pues vamos a dictar una clasecita, 2 clasecitas, sí, es chévere. Y llegó la pandemia y el Señor como me metió en este rollo que yo no me imaginaba, ¿sí? Y me muestra tantas cosas, y obviamente con lo que pasó con el testimonio que hemos dado sobre la libertad financiera que el Señor nos ha dado, de una deuda grandísima, y entonces comienza a renacer nuevamente. Y entonces lo que el Señor me revelaba era que todavía nosotros somos útiles, ¿no? Para la obra. Entonces el pastor muchas veces lo ha dicho, el Señor llamó tanto a jóvenes como a adultos. También leyendo allí lo de Deuteronomio, cuando Moisés estaba en ese punto, tenía 120 años, porque 40 años estuvo en la casa del faraón, otros 40 años cuando salió, y por allá estuvo desterrado, y otros 40 años pasando el desierto. 4 por 3, 12, 120 años. Y todavía dándole allá palo a los jóvenes. Así que los jóvenes tienen que estar ahí pilas, porque nosotros vamos a estar hasta cuando Dios quiera que estemos acompañándolos y llevándolos. Y bueno, y perdónenos porque a veces no somos tan rápidos los jóvenes. Yo creo que dirán, ay, es que es muy lentos, es que no saben manejar esto, ¿no? Uno los entiende porque con el celular, eso sí, o con la tecnología son hábiles, pero Dios usa eso también, y lo está usando para llevar el evangelio a muchos sitios. Bueno, la Biblia registra que la tierra prometida no era propiamente un jardín de rosas. Hemos aprendido
o habíamos pensado o asumido que pasando el Jordán, ya la tierra prometida era, ya, uy, wow, playa, brisa y mar, ¿cierto? Pero resulta que no. Dice la Biblia misma, dice que sí, tenía abundancia de frutos y comida, pero que estaba llena de pueblos y naciones paganas, pobladores gigantes, culturas diferentes, idólatras, asesinos, adoraban a otros dioses, entregados a sus carnalidades. De hecho, salieron de Guatemala y pasaron a Guatapeor, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo decía, no, pero en la carne yo sí, yo por lo menos, si hubiera estado ahí, yo decía, no, yo me regreso para Egipto, ¿sí? O sea, yo creo que malo conocido que bueno por conocer, y ver toda esa vaina, o sea, por lo menos en Egipto, como decían ellos, pues tenemos comida, nos protegen, tenemos algo de trabajito, tenemos eso, pero ¿a qué nos vamos a enfrentar allá? Entonces, por eso fue que mucha gente declinó, por eso fue que Moisés dijo, el que se quiera regresar, se puede regresar, ¿sí? Incluso, pensando yo, muchos nacidos en el desierto, de pronto también declinarían, de pronto se regresarían. Dice la Biblia que algunos murieron en el desierto durante el proceso, pero obviamente otros quedaron vivos hasta ese punto y otros obviamente no pasaron. El reto de Moisés fue el de preparar, animar, exhortar a una nueva generación a ser mejores que sus padres. ¿No se les hace conocido eso? Yo me acuerdo cuando yo me andaba, obviamente sin Cristo y sin ley, como se dice, ¿sí? Mi mamá me decía siempre, si usted sigue así, ¿sí? Usted va a terminar mal. A ver si por lo menos puede ser un poco mejor que su papá. Por lo menos, porque está por el mismo camino, borracho de todo, bueno, en fin. Y esa era la idea aquí, con Moisés. Moisés les dijo, bueno, la idea es que ustedes sean mejores que sus padres, que realmente tomen en serio el contrato, que realmente tomen en serio este pacto que Dios juró a sus antepasados, que es un pacto que tiene gran bendición, y que ustedes tienen y pueden mantenerlo para sus generaciones. En Deuteronomio 6:1 dice, esos son los mandatos y decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. O sea, no había otra forma de entrar. Ahí sí entonces me pongo ahora del otro lado. Espiritualmente y ahora no había otra forma de entrar si no era con Dios. Ver semejante escenario, o sea, yo digo, bueno, Dios, entonces, ahí sí como se dice, por amor a ti y por esto vamos a ingresar. Y ese fue el espíritu que tuvo también Josué y Caleb. ¿Ve? Entonces, yo sé que muchos de nosotros estamos en ese. Ahora, nos da temor, nos da miedo entrar, claro. Pero vamos a encontrar gigantes, vamos a encontrar un mundo de cosas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Algo muy parecido. Y tenemos que estar pegados de Dios para mantener precisamente nuestra santidad, porque acuérdense, sin santidad nadie verá al Señor. Y mantener la santidad, lo que decía el pastor el domingo, cuesta. Y cuesta es morir en nosotros, ¿sí? Pero si estamos aquí nosotros batallando para poder ingresar a esa tierra prometida, tiene un costo. La obediencia era la clave para permanecer en la tierra prometida. Entonces Moisés hace una declaración que se convirtió en el principal mandamiento para todo el pueblo de Israel y que aún tiene vigencia entre nosotros. Deuteronomio 6, 4, 5 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Aquí hay dos palabras claves que es escucha, oh Israel, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser y toda tu fuerza. Aquí la palabra común es todo, es dejarle todo. Y vamos a ver ahorita en la palabra que que no es difícil, ¿sí? Y una de las claves de que no es difícil, la dijo el pastor el domingo, que está en la palabra,
Pero esta frase se convirtió como una declaración diaria del pueblo hebreo. No sé si todavía ahorita lo practican, pero a esto se le denominó el Shema. El Shema. Era tan importante para ellos que debería repetirse 2 veces al día. El Shema era esto: amarás al Señor tu Dios. Bueno, primero el reconocimiento a Dios, como el único Dios, ¿sí? Porque como tenía tantos dioses, Dios dijo, bueno, la idea es que yo soy el único Dios, dice. Entonces, incluso cuando a Jesús se le preguntó cuál era el gran mandamiento, él citó el Shema. En Mateo 22, 36, 38, que no está en las diapositivas, dice, amarás al Señor tu Dios. Cuando le preguntó a esta persona, dijo, bueno, Señor, ¿y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mejor mandamiento, el primer mandamiento? Y Jesús le dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el argentino dijo, tanto, pero tanto, decía el pastor. Eso fue un chiste del pastor, cuando dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tanto. ¿Qué significa la palabra Shema? Escuchar, obedecer, es responder a la palabra de Dios. Y escuchar no es solo escuchar la palabra, porque puede entrar por acá y salir por acá. Es obedecerla. Amar, entonces la palabra Shema significa escuchar, y amar a Dios es la fuerza que tenemos nosotros, que nos da Dios, el amor que es la que nos da esa fuerza para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos allí en lo que Dios quiere que nosotros estemos, para poder sortear tantas cosas que tenemos en nuestras vidas, que sortear en este mundo. La tierra prometida, claro, la vamos a disfrutar, pero cuando Dios, ¿sí? Cuando Jesús venga a establecer su reino en la tierra, y ya no habrá más gigantes, ya no habrá más luchas, sino vamos a tener esa tierra prometida realmente que Dios ha prometido. Entonces lo que Dios estaba hablando a través de Moisés era la base fundamental, que es escuchar y amar, para sortear todo lo que iban a enfrentar en la tierra prometida. Porque si lo amarían y lo escucharían y lo seguirían, se preservaría para las generaciones, y la tierra en la tierra prometida serían muy bendecidos. Igual nosotros lo vamos a tener. Y esa promesa sigue vigente para nuestras vidas. Ya para finalizar, dice en Deuteronomio 36, no está en las diapositivas, dice, Moisés fue considerado uno de los mayores profetas de la antigüedad, y Moisés en ese momento, en ese sitio que estaba hablando, primero habló sobre qué fue lo que hicieron los padres, segundo, qué es lo que hay que hacer, y tercero, ahora, para aquellas personas tercero es cómo las futuras generaciones podrían mantener ese contrato vigente, ese pacto vigente. Dice en Deuteronomio 36, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí Moisés estaba hablando de Jesús, porque no estaba hablando de una circuncisión física, como el pueblo de Israel lo hacía, ¿sí? Y en esa época no, hablar de esta parte todavía no lo tenían contemplado, solo el ritual de la circuncisión, pero la circuncisión del corazón la habló el apóstol Pedro, creo que fue, ¿sí? Donde hablaba de circuncidar el corazón, de limpiarlo, de quitar lo contaminado,
del corazón. Y aquí hablaba Moisés acerca de eso. Si hemos aceptado que Dios haya circuncidado nuestro corazón al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es la forma de mantenernos firmes en sus principios y cuidar nuestra salvación estando en santidad. ¿Y por qué les digo que no es difícil? Porque dice aquí, de Deuteronomio 30:10, cuando obedeceréis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas quién subirá al cielo y quién lo traerá y nos lo hará oír. Ni está al otro lado del Jordán, dice aquí Moisés. Está muy cerca de ti, está en la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Simplemente, ahora, el pastor lo decía el domingo, que Jesús decía, si me amas, deja tu cruz y sígueme. Y recuerden que es dejar todas las costumbres, todo lo que hay en nuestro corazón, de morir a todo eso para poder seguirlo, para poder mantenernos. Y si nosotros nos llenamos del amor de Dios, si nosotros nos llenamos de ese amor, ¿sí?, va a ser muy fácil sortear todas las situaciones complicadas y difíciles. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de obedecer y tendemos por nuestra naturaleza pecaminosa a desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, y es el de vivir en santidad. Entonces la pregunta es, y la reflexión es, ¿estamos cumpliendo ese contrato? Ahora, en ese tiempo lo hablaba a una comunidad, a una cultura, a un pueblo, pero también es individual, porque aquellos también que no aceptaron, pues o murieron o en su intento de pasar, o no creyeron, pero nosotros ahorita obviamente tenemos esa posibilidad de seguir, pero tenemos que estar renovando ese contrato, renovando a diario, porque a diario lo incumplimos. A diario de pronto pensamos mal, a diario, y como decía el pastor, no es que estemos hundidos en el alcohol o haciendo cosas, ¿sí?, simplemente con el solo hecho de incumplir. Y mírenlo también, investíguenlo, y antes de que se me olvide, las leyes o el contrato, el pacto, teníamos el conocimiento que eran 10 mandamientos, ¿cierto? Pero resulta que estos 10 mandamientos eran como la base de todo, porque lo que hizo Moisés allá en ese punto fue, además de los 10 mandamientos, recordarle 613 mandamientos, ¿sí? O sea, la letra menuda. Yo por ahí lo leí en el internet y búsquenlo, porque hay mandamientos para todo. Eso parece a la Constitución. Hay mandamientos que regulan las relaciones con los vecinos, con los padres e hijos, bueno, de todo. Es increíble cómo hay de todo. O sea, yo iba como en el 170 y pico y ya no dije no más. Pero lo que dijo Jesús, nosotros no tenemos por qué aprendernos tantas normas y leyes de 613 que están en el contrato, cuando eso se resume en 2, en amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y nuestra alma, y el de amar a nuestro prójimo. Si cumplimos esas 2, seguro vamos a cumplir las 613. Por defecto, dice el computador, por defecto vamos a hacerlo. ¿Por qué? No vamos a transgredir personas, no vamos a traer nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, en la iglesia. Bueno, todo se va a dar. Son solo dos estatutos, 2 mandamientos que hay que cumplir. Entonces, hoy el título del mensaje se llama Oye, renueva tu contrato. Amén. Y renuévalo todos los días, no cada 6 meses.
ay, como que, vea que hemos visto que hay muchas personas que de pronto han declinado, han roto ese contrato y no han vuelto, no lo han renovado y tienen la posibilidad de hacerlo. Pero como dice la palabra allí que Moisés dijo, hoy te doy a escoger entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y es un contrato que tenemos que apegarnos a él. No va, de parte de Dios, no, ese contrato no va a finalizar, no tiene fin, pero nosotros lo podemos desechar.